Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Efesios. Tema 15, vivir con sabiduría del Espíritu. Texto base, Efesios capítulo 5, del 15 al 21. Tema 15, vivir con la sabiduría del Espíritu. Texto base, Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 21. Llamados a vivir en la sabiduría que da el Espíritu Santo de Dios. Como siempre, empezamos parafraseando el texto. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre del Señor nuestro, Jesús el Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículos del 15 al 21. Como ya es costumbre, estamos haciendo una introducción al texto parafraseado. Un llamado a dejar la insensatez por la sabiduría que da el Espíritu. Se especifica de tres maneras relacionadas entre sí. Se expresa especialmente en el sabio uso del tiempo, en una adoración y gratitud sinceras y en el respeto y sumisión mutuos. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Es tomar el lugar dispuesto por Dios en una relación dada. Nunca se exigirá sometimiento de unos seres humanos a otros. Esto solo es posible sobre la base de la confianza y la voluntad. Esto es, al creer en la palabra de Dios y estar dispuesto a crecer en amor, o sea, en el amor de Dios. Aquí hay un punto muy, pero muy importante, un llamado a dejar la insensatez por la sabiduría que da el Espíritu. Y dice que se especifica de tres maneras relacionadas entre sí. Se expresa especialmente en el uso sabio del tiempo, en primer lugar, uso sabio del tiempo. 2, en una adoración y gratitud sinceras a Dios. La adoración y la acción de gracias tiene que ser a Dios todos los días. Y en tercer lugar, el respeto y sumisión mutua en las relaciones humanas. Vamos a entrar al desarrollo y vamos a dividir el texto en dos partes. La primera parte, del versículo 15 al versículo 18, andando cuidadosamente. Andar con inteligencia y no con ignorancia, nos dice el versículo 15, y la inteligencia la da Dios por medio de su palabra. El rey Salomón habla en el 9:10 de Proverbios y dice que el principio de la sabiduría es el temor, o sea, el honrar a Dios. Y la inteligencia es conocer al Santísimo, conocer a Dios. Y para andar con inteligencia hay que conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios fundamentalmente se da a través de las Sagradas Escrituras. Luego dice el versículo 16, aprovechemos
las oportunidades y no perdiendo el tiempo, ni la energía, ni el dinero, ni el talento. Ojo, lo que se pierde nunca se recupera, es irreversible. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la Escritura. Entonces tenemos que ser buenos administradores del tiempo. Un día también vamos a dar cuentas de ello. En la segunda parte dice: la vida de insensatez debe ser dejada por una que descubre y vive la voluntad de Dios. Ser llenos del Espíritu es dejarse llenar a plenitud, y ya eso lo hemos visto a lo largo de la carta, en el 1.23 de la carta, en el 3.19 de la carta y en el 4.10 de Efesios se habla de la plenitud y de la llenura. Y eso a través de la presencia del Espíritu, que trae el gozo de la vida del Señor Jesucristo. Y la vida del Señor Jesucristo en nosotros es Cristo en nosotros, viviendo en nuestros corazones por la fe, enraizados y cimentados en el amor y llenos de la plenitud de Dios. Debiéndose someterse cada día a su dirección y sumergirse en su poder. No hay que olvidarnos que si estamos en la dirección de Dios, estamos sumergidos en el poder de Dios. El poder de Dios anda con nosotros. La iglesia anda con el poder de Dios. Para el que cree, evidentemente. Entonces, andemos, caminemos cuidadosamente. La segunda parte del 19 al 21, adorándole y sometidos a Dios, y sometidos a Él. También ser llenos del Espíritu Santo se expresa en la adoración corporativa, o sea, en la adoración como congregación. La canción de adoración, versículo 19, primera parte, versículo 19, segunda parte, el agradecimiento a Dios, versículo 20. En el 1, del 3 al 14, también de Efesios, vemos eso. En el 15, en el 16, en el 3, 20 y 21, agradecimiento, acción de gracias a Dios. Y por último, la sumisión mutua, que viene a ser sencillamente cuando uno anda en unidad con la congregación, con el prójimo o con incluso el cónyuge. La palabra sumisión es malentendida, no significa convertirse en una persona de poco carácter. Cristo exaltado nos da sencillamente un ejemplo. Dice que se vació el Señor Jesucristo en el capítulo 2 de Filipenses. Y luego, ¿qué pasó con Él? Dice, leamos, sino que se vació, versículo 7, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, 7, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cristo exaltado es una muestra de lo que significa someterse. Sometió su voluntad al Padre. Honró a Cristo al seguir su ejemplo. Entonces, cuando el hombre se somete a Dios, lo honra a Cristo. Cuando la mujer se somete a su marido, honra a Cristo. Ese es el principio de el plan de Dios para una muy buena relación. Lo que pasa es de que
el humanismo se ha metido tanto en los principios del matrimonio, en los principios del hogar, que sencillamente cuando hablamos de los principios de Cristo, la gente lo relaciona como si estuviéramos hablando de un machismo, de una misiógena, y eso es falso. Cuando me someto a Dios, estando dispuesto a someterme a otros, o sea, subordinar mis derechos a los de ellos. Vayamos a algunas aplicaciones. Usa tu tiempo con sabiduría, porque tendrás que rendir cuenta de cómo has usado el tiempo que Dios te da. Y es bastante interesante esto, porque dice la Escritura que en esta temporalidad el tiempo cuenta, pero cuando pasamos a la eternidad ya no habrá tiempo. Pero el tiempo es un recurso que nosotros tenemos que usarlo con sabiduría. Y por eso es que tenemos que respetar el tiempo de los demás. Empecemos a ser sabios en el uso del tiempo cuando nos citamos para mirar algo o ver algo o tomar acuerdos y decimos una hora y nos aparecemos después de esa hora. No estamos siendo sabios con el uso del tiempo e inclusive estamos robando el tiempo a otras personas. Y cuidado, porque dice, porque tendrás que rendir cuenta de cómo has usado el tiempo que Dios te da. Usemos el tiempo sabiamente, que el tiempo rinda, ¿no? Como dicen los colombianos, que te rinda, ¿no? Que rinda el tiempo, que le saquemos provecho, ¿ok? Y que sencillamente sea para edificación, o sea, para que podamos obtener lo que se planificó o lo que se le pidió incluso a Dios en oración. Déjate llenar por el Espíritu Santo, sería la segunda aplicación, iglesia, para que siempre en tus labios haya un cántico de adoración, gratitud y sumisión a Dios y Padre, siempre en el nombre del Señor Jesús, el Cristo. Aquí siempre es importante, aquí estamos mirando la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios Padre y la acción del Señor Jesús. Y aquí hay que dejar bien claro algo. El Espíritu Santo actúa en favor nuestro. Por eso es que dice, déjate llenar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en favor nuestro. El Espíritu Santo sencillamente se resiente cuando nosotros no actuamos bien, cuando nuestro espíritu no actúa bien y en concordancia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Eso es lo que hay que tener presente, porque actualmente sencillamente no estamos viendo bien las cosas. Hay movimientos que están enseñando cosas que solamente le pertenecen a Jesús, el Cristo. Para que siempre en tus labios haya un cántico de adoración, gratitud y sumisión a Dios Padre. La adoración, la gratitud y la sumisión es a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿quién nos ayuda a que eso ocurra? El Espíritu Santo. Entonces, yo no entiendo, hay movimientos que le enseñan a la gente que ore al Espíritu Santo. Yo en realidad no entiendo eso. Que por favor alguien me diga cuándo en todos los 66 libros
del canon bíblico. Quiero que alguien me muestre, por favor, quién le oró al Espíritu Santo. ¿Quién enseñó el Señor Jesucristo? El Padre nuestro. Ahí le ora el Señor Jesucristo al Espíritu Santo. En la oración del capítulo 17 de San Juan, ahí le ora el Señor Jesucristo al Espíritu Santo. La oración, famosa oración de Daniel. En ninguna parte. Por lo tanto, hay gente que está enseñando mal. Como dice la Escritura, en los últimos tiempos van a venir engañadores. Jesús dijo, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo le va a mostrar las cosas que han de venir. El Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Entramos a la presencia de Dios por medio de un solo Espíritu. Pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es nuestro ayudador. Si bien es Dios, sí, pero esa es su labor. Entonces corrijamos. Si nos están enseñando mal, pues corrijamos. Digamos, estamos mal. La oración y la alabanza y las peticiones, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, yo lo haré. No dice lo que pidieras al Espíritu Santo en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Parece que estamos entendiendo mal lo que Jesús le dijo a la samaritana. Y eso está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en el Espíritu, que le adoren en el Espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca, porque el Dios es Espíritu. Pero referido a quién, al Padre, no al Espíritu Santo. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y ahí está el misterio. Llegamos a las conclusiones. Santa y fiel que eres iglesia, santa y fiel que eres iglesia en Cristo, en Jesús el Cristo. Anda en la sabiduría que da el Espíritu, ¿no? Para que podamos redimir el tiempo, para que podamos tener una adoración y una acción de gracia sincera a Dios, y para que también podamos redimir el tiempo y andar con sabiduría y sacarle el máximo provecho. Y así vamos a comprobar la voluntad de Dios, que evidentemente es buena, agradable y perfecta. Anda en la sabiduría que da el Espíritu, redimiendo el tiempo, sacándole el máximo provecho, conforme a la voluntad de Dios, llenos del Espíritu, edificándonos en mutua sumisión, porque nadie es más que nadie ni menos que nadie. Ahí está el equilibrio. Y adorando a Dios Padre con gratitud sincera en el nombre de Jesús el Cristo. Como para que quede claro, santo y fiel en Cristo Jesús, anda en la sabiduría que da el Espíritu, redimiendo el tiempo conforme a la voluntad de Dios, lleno del Espíritu, edificándonos en mutua sumisión y adorando a Dios Padre con gratitud sincera en nombre de Jesús el Cristo. Andemos con sabiduría. Y nuestra pregunta final es: ¿vivo así en el camino del Señor? Esa es una respuesta personal que tenemos que contestarla, y si nuestra respuesta es no, estamos a tiempo de corregirnos.
porque Dios es un Dios reconciliador. Esperemos que nos continuemos gozando en las siguientes lecciones. Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.